La economía, el campo, la industria y el comercio. El informe String Agro. Me dicen que soy loco porque tomo muy... Bueno, vamos a establecer contacto con un referente en lo que tiene que ver con el marketing, y en este caso con el marketing sensorial, así es como él lo identifica, que es Eduardo Cebriano, con quien hemos hablado en muchas oportunidades y es un gusto volver a hacerlo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, un gusto de saludarte. Bueno, me imagino que el marketing también entra dentro de las estrategias que se deben manejar de una manera diferente frente a la situación del mundo en este momento. Sí, yo creo que la situación del mundo es un llamado de alerta en varios sentidos. Por un lado, es un baño de humildad para la humanidad entera, porque nos damos cuenta de que solo podemos salvarnos en comunidad. Y por el otro lado, a veces comentando con amigos, vemos realmente quiénes son los esenciales, ¿viste? Los que trabajan en alimentos, los que trabajan en la salud, los que hoy en día están poniendo el cuerpo y el alma también para que todo el resto nos podamos cuidar en nuestras casas. Así que sí, desde el lugar del marketing, obviamente hay mucho teletrabajo y hay momentos en donde si no estás implicado en estos sectores esenciales, es el momento para pensar estratégicamente, para hacer esas cosas que muchas veces las posponés porque te come el día a día y ahora tenés tiempo, y especialmente para, digamos, tener mejores lazos emocionales con tus clientes y crear comunidad. Yo creo que una de lo que está surgiendo, lo que se está viendo, es justamente esto, ¿no? De cómo la comunidad y el trabajo entre todos es lo que no solamente nos va a ayudar para salir adelante en esta pandemia, sino que también es lo que siempre nos ayuda a salir adelante en nuestras actividades y en nuestros negocios. Y Eduardo, mucho de esto va a quedar a futuro, ¿no? Porque si hay algo que va a dejar como enseñanza esta situación que vive el mundo, es que muchas cosas se pueden hacer sin movilizarse tanto, sin generar tanta contaminación, sin generar todo tipo de contaminación, ¿no? Contaminación con ruidos, con movimientos, sin generar inconvenientes, como se dice en este sector, en lo que es la huella de carbono y otros registros que se miden constantemente. Sí, creo que por un lado si bien se estaba acelerando lo que tenía que ver con, la automatización, el trabajo virtual, la aplicación de la inteligencia artificial, la robotización, los que ya no transitaban esa senda, ahora están rápidamente tratando de ponerse al día ahí, y eso va a dar lugar a eso, va a dar lugar a cambios en los trabajos, y también va, como decís vos, a ayudar a que haya menos impacto de las actividades humanas en el planeta. Y por otro lado, que creo que es lo que se está viendo en el mundo, creo que va a haber cambios de paradigmas importantes, ¿no? Esto de que la salud pública es importante, de que hay cuestiones de lo comunitario, que es importante. ¿No te parece raro si alguien nos hubiera dicho hace 2 o 3 meses que el 90% del país no iba a salir de su casa? Uno se hubiera imaginado un acabose total. Si bien la situación está complicada y demás, vemos que no solamente la sociedad argentina, sino que en realidad todas las sociedades han resistido eso. O sea que ojalá que sea el momento para pensar de que más allá de cómo cada uno de nosotros hacemos para relacionarnos y llevar adelante nuestras tareas, que siempre lo comunitario es importante, ¿no? Porque en estos momentos difíciles es donde, bueno, las empresas necesitan que el Estado también las ayude, la gente que hace trabajos por su cuenta también, tenemos que recurrir a ver qué facilidades tenemos para poder ayudarnos entre todos. Ojalá que esto nos sirva a todos para darnos cuenta de eso, que digamos, un mundo en donde solo ganan unos pocos no es algo que a la larga nos pueda permitir desarrollarnos bien a todos. Creo que eso va a quedar, y así como en las situaciones difíciles, viste que muchas veces las familias se terminan uniendo más y otras se terminan disolviendo, creo que los negocios y las marcas también están en una prueba muy importante de ver cómo se comportan en este momento, ¿no? Cómo haces para aguantar, para contener a tu gente, para comunicarte con tu consumidor, para hacer contenidos que sean importantes, vinculantes,
que traten de generar comunidad. Me parece que es un momento para poder trabajar en todo eso. Bien. Eduardo, la última pregunta. ¿Han hecho una experiencia ustedes desde la empresa, desde la firma que vos dirigís, con el sector avícola en la República Argentina, no? Sí, justamente lo que te había mandado. Nosotros hicimos unos estudios sobre tendencias antes de todo esto, y de allí salieron un montón de líneas de comunicación donde antes de la pandemia en realidad se estaban viendo ya estas cuestiones que tienen que ver con el cambio en la alimentación, la búsqueda de lo natural, el tema de que la gente cree menos en lo instaurado y necesita pruebas, ¿no? Esto que yo a veces a los clientes le digo, en el marketing es como el amor, ¿no? Seguramente no a vos, pero algún amigo te habrán dicho, mira, no me digas que me amás, sino demostrármelo. Si vos me decís que me amás, ¿no? Pero después para, no sé, lavar los platos, sacar las razones, es un lío importante, no me amás nada, ¿no? Entonces, esto de pasar del storytelling al story doing, ¿no? Que realmente lo que vos veas es lo que está pasando. Entonces, en ese video que yo te pasé, que hizo CEPA, que es la Cámara Avícola Argentina, tiene un muy buen mensaje donde ves, bueno, toda la gente que está trabajando a lo largo de toda la cadena y te dice, bueno, vos que podés, quedate en casa, nosotros seguimos trabajando día a día para mantener, digamos, la calidad y el suministro de alimentación a cada uno de los lugares del país. Creo que es un mensaje positivo y eso surge de todas estas investigaciones que hicimos, que tiene que ver con este mensaje comunitario, ¿no? Lo mismo va a pasar respecto del medio ambiente, lo mismo tiene que pasar con las otras problemáticas que están atravesando nuestra sociedad, como el tema de la igualdad de género, la igualdad de posibilidades para cualquier persona, independientemente de cuál sea, ya sea su biología, género, raza o gustos o lo que fuera. Me parece que si las marcas ayudan a trabajar en ese sentido, se puede mejorar. Sin dudas. Eduardo, como siempre, un gusto dialogar contigo. Nos vamos a reencontrar después de todo esto y seguramente en un nuevo contexto y con nuevas herramientas, como vos bien describías, y vaya a saber qué nuevo con esto del marketing y de las marcas. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias a vos y un saludo para toda la audiencia. En serio, un libro demasiado antiguo y lleno. Agroindustria y comercio. El informe String Agro en la 8.